Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal, gracias por darle play. Estamos en el Sendero Seguro que conecta la estación Santa Anita con la estación Coyuya de la línea 8 del sistema de transporte colectivo Metro. Todo derechito podrás llegar a la estación Santa Anita. Este sendero mide 1.1 kilómetros y estamos casi en la parte del medio. Hacia allá está la línea 2. Por si necesitas ir al Instituto Mexicano del Seguro Social, en el hospital número 30, que está sobre la avenida Plutarco Elías Calles. Y bueno, pues muchas gracias por darle play. Bienvenido, bienvenida y bienvenidos todos. Muchas gracias. Este es mi espacio, o sea, es donde vengo a platicar contigo de política. Y el día de hoy, si eres nuevo, te mando un beso por ser nuevo. Y si no eres nuevo, te mando 2 besos por no ser nuevo. Y estoy esperando a que pase un avión y ya viene uno. Vamos a ver qué nos regala el cielo hoy. Es un Viva, una 320, un Airbus. La neta se pierde entre los arbolitos, ahorita que salgan, vamos a esperarlo aquí. Ahí está. Es una aerolínea nacional, es mexicana, es de origen norteño y pues muchas gracias, te repito, por darle play. El día de hoy te voy a hablar de las ridículas participaciones que tenemos en el Senado por parte del PAN. El título del video se llama El chiquero panista, porque, bueno, voy a ser muy sincera. Durante toda mi vida he visto cómo pisotean al movimiento feminista, femenil, lo que sea. O sea, el feminismo en México ha sido pisoteado y hasta la fecha muy pocas mujeres son representantes de él. Entre esta lista de las que no son representantes del feminismo en México, ni de nuestros derechos humanos, ni sexuales ni reproductivos, está la senadora de TV Azteca, Lili Téllez, y la caballona, la señora Kenia López Rabadán. También anda por ahí esa cosa que fue candidata, la Xóchitl, pero bueno, a esa la quemaron primero porque pues no vale nada. No tienen labor. El ser plurinominal no te da nada con el pueblo. La gente no ubica a Lili Téllez en una elección, no votaron por ella, no la conocen como persona y solo saben que la puso Salinas Pliego utilizando a Morena como plataforma, ya que sin eso esa señora no podría estar ahí. Y después, vamos a entender esto, ella se pasa al PAN y pertenece totalmente a la bancada panista y a Vox, que es una cosa asquerosa de España que no debería de pasar. Entonces, vamos a empezar. ¿Qué pasa con estas 3 señoras en el Senado? ¿Te imaginas lo insultante que debe de ser para nosotros como mexicanos pagar $500,000 de pesos al mes a cada una de estas 2 señoras para que se vayan a reír de las tragedias, problemas y sobre todo de las consecuencias que vivimos a causa de los gobiernos panistas? Durante 2 sexenios nosotros tuvimos una guerra contra el narco simulada en México, donde los falsos positivos pues eran civiles. O sea, un falso positivo es una persona que tú mataste durante una redada, durante una balacera y la cuentas ahí como que fue sin querer. Pero en realidad yo te quiero invitar a que tú te metas a Google y que veas todas las masacres a estudiantes que vivimos durante estos 12 años, incluyendo los de Peña Nieto. Mira, ya va otra vez. No sabemos si es un Canadá o un Delta, porque se parecen muchísimo. En fin, te decía, este periodo, que le vamos a llamar narcoestado en México, no lo implementó la izquierda, lo implementó la derecha. Empezó con Vicente Fox y sigue hasta la fecha, porque es una cepa, es algo que motorizaron los partidos de oposición para hacer sus negocios y vivir bien. Nosotros como ciudadanos no tenemos acceso a la seguridad, no tenemos acceso a la libertad de expresión, porque si te das cuenta, durante el periodo de tanto de Peña Nieto como de Calderón, pues hubo cosas horribles. O sea, no podías irte a expresar, no te podías. O sea, en la Ciudad de México estuvo Mancera y eran granaderos, era represión. Gana Obrador y obviamente empiezan a nacer estos grupos opositores. A mí me convocaron para un grupo feminista de estos que rayan, que rompen cosas, y eran compañeras de facultad, güey. Gente de la facultad que se presta a estas cosas. Entonces, estas 2 señoras representan vamos a decirlo así, la decadencia del PAN. Si el PAN tuviera personajes fuertes
¿Por qué meterían a una señora con una, bueno, vamos a hablarla así, si hablamos de Morales como algo malo, pues la señora Telles no raya muy bien la vasija, ¿eh? O sea, la verdad la señora tiene mucho ahí que limpiar. Es una persona muy sucia en su pasado, se ha prestado a cosas muy sucias, entre ellas a encubrir el homicidio de una niña que todos en México pues sentimos muy fuerte, que es Paulette Guevara Farah. Y imagínate, si esta señora fue capaz de ensuciar la escena del crimen, de estar ahí entrevistando a la mamá de la niña Oxisa para lavarle la cara y dejarla llorar frente a nosotros y pues que no pareciera una sospechosa del homicidio de su hija. Entonces, la próxima vez que tú veas un video falso, porque son falsos, donde diga que Kenia o Lili o una de ellas hizo algo, pues cuestiónate quién está pagando esas notas a favor de una mujer que está apoyando a homicidas de una niña, porque ella sabe perfectamente que le lavó la cara a personas que deberían de estar en el reclusorio. Entonces, es una hipocresía que el PAN te venga a hablar de comunismo en contra de la 4T cuando a esa señora se le pueden echar en cara no solamente sus delitos personales, incluso tiene una fama muy feíta en la televisora por haberse hecho de un espacio a través del uso de favores sexuales. Entonces son cosas que no debemos de perder de vista. Si tú y yo nos cuestionamos qué hace Kenia Rabadán y qué hace la señora Telles en un escarnio donde podrían estar personas con más dignidad y más nivel, pues es que eso es lo que le queda al PAN. Al PAN solamente le queda meter a estas señoras de dudosa moral, de dudosa imagen política, para representar a lo que ellos llaman una contrarrespuesta a nosotras como mujeres agraviadas durante muchísimos años. Yo no soy muy grande, pero he visto cómo las mujeres se han ido pues haciendo menos con el tiempo, y hasta que llega esta izquierda es que las mujeres están empezando a tener una representación. No quiero decir menos el periodo de Obrador. Claudia está trabajando mucho en favor de los derechos de las mujeres y tú sabes que eso no le gusta a la ultraderecha. Lili Telles es capaz de aplaudir las peores salvajadas con tal de no ayudar a la gente. O sea, el objetivo de Lili Telles ahí en el Senado es estorbar, es burlarse de las víctimas, de los feminicidios. Andrea Chávez hizo una participación muy fuerte en la que pues prácticamente les hace entender que la lucha por los derechos de las mujeres no es una cuestión como lo ven ellas, de que les pagan por ir a estorbar en el Senado. La izquierda en México está luchando para reivindicar los derechos de las mujeres y prevenir todos los feminicidios que ocurren todos los días por una cuestión cultural machista. Si tú has hecho a una sociedad machista por medio de la televisión, el radio y muchas cosas, ¿cómo vas a contrarrestar eso como gobierno para evitar que los varones tomen una actitud tan absurda y se comporten como idiotas y estén matando y haciéndole cosas a sus compañeras? Te comento que están cambiando la imagen corporativa de Banamex, están quitando el City, ya tiene días que vinieron a hacer algunos trabajos de adecuación. Por ejemplo, el letrero, estuvieron arriba haciendo trabajos de, ¿cómo decirlo así? Pues mira, ahorita se ve, están cambiando la paleta. La cosa esta está enorme, están usando una grúa, un sistema para elevarse. Y yo había visto que estaban haciendo algunos trabajos. Mira, ¿de qué tamaño es el chico? Para que te des una idea del tamaño del letrero. Es un letrerote y está padrísimo que nos vengan a arreglar. También le hicieron una manita de gato al muro de los cajeros. Mira qué altísimo está. Y esa es la sucursal que está junto a Coyuya. Te agradezco muchísimo tu atención y recuerda que el propósito de la ultraderecha es usarnos como mujeres, maltratarnos. En el caso del PAN, usar a estas mujeres para insultar a otras mujeres, y eso no se vale. La guerra contra el narco se llevó a muchísimas mujeres inocentes. Y si Kenia y Lili Telles ya están acostumbradas a trabajar para las personas que son capaces de estorbar a la justicia de todas las familias de las mujeres y niñas, incluyo a las niñas, porque pues Lili Telles ya tiene una rayita. Cada vez que tú veas a Lili Telles, acuérdate por favor de
pues de que hay una niña ahí esperando justicia, ¿no? No sé, o sea, recuerda que todo lo que damos de ida va de vuelta. Lili Telles no le ha importado incluso utilizar a una bebé, porque vamos a entenderlo así. Paulette era un bebé de 5 años, una bebé, una personita inocente, y fue utilizada pues hasta para que Lili Telles tuviera sus favores en TV Azteca. Entonces, yo te lo dejo de tarea a ti para que tú me digas si de veras a ti te representa una señora así de enferma, porque solo puedo entender que una persona enferma sea utilizada para golpear a otras mujeres. Y te invito también a que veas todas las sesiones completas del Senado, porque la oposición sube cachitos donde se supone que van ganando ellos. Cuando si te pones a ver las sesiones completas, pues te podrás dar cuenta de que pues los representantes de la oposición son deprimentes. Este es el Pilares, Mártires de Julio, 10 de junio, por si quieres venir. Mártires del 10 de junio, perdón. Está súper cerca del metro. Ahorita está cerrado porque es puente, pero tienen muchas actividades. Y pues te dejo, ya somos 2.982. Yo estoy esperando para poder entrar a esa tienda que está ahí enfrente. Y mientras tanto te platiqué un poquito de por qué el título del video se llama El Chiquero Panista. Cuídate, hasta luego y gracias a todos. Bye.